las campanas del fin de año resonaban en los corazones de miles de personas en todo el mundo, anunciando nuevos comienzos y dejando atrás los vestigios de lo que fue. Sin embargo, aquel 31 de diciembre sería diferente. Lo que comenzó como celebraciones aisladas en distintas culturas pronto se convirtió en un mosaico de horrores inexplicables. El tiempo, la oscuridad y los secretos ancestrales convergerían para demostrar que el cambio de año no solo trae promesas de esperanza, sino también el despertar de algo mucho más oscuro. Capítulo 1, Japón. Las 108 campanadas. En un templo budista escondido entre las colinas de Kioto, Hiroshi se sentó frente al gran gon, listo para la ceremonia de las Joya no Kein. Cada campanada, según la tradición, alejaba uno de los 108 deseos terrenales que esclavizaban a los humanos. Pero esa noche, con cada golpe, Hiroshi sintió algo distinto. A la campanada 27, una brisa helada atravesó el templo, llevando consigo un murmullo que solo él pudo oír. No son deseos, son nombres, susurró una voz ronca. Hiroshi se negó a mirar a su alrededor, pero al alcanzar la campanada 54, las sombras en las esquinas comenzaron a alargarse. Figuras oscuras, de rostros indefinidos, emergieron. Susurros crecientes llenaron el aire, y para cuando llegaron a la campanada 108, las campanas dejaron de sonar. El amanecer nunca llegó a Kioto ese 1 de enero. Capítulo 2, Brasil. Las ofrendas a Iemanjá. En las playas de Salvador de Bahía, el mar brillaba bajo la luz de la luna. Laura lanzó un pequeño bote decorado con flores y velas, rogando a Iemanjá por un año próspero. La marea era inusualmente fuerte esa noche, y las olas parecían hablar un lenguaje antiguo. Cuando el bote alcanzó la distancia suficiente, Laura vio algo que la paralizó. La figura de una mujer alta emergió del agua, su cabello negro como el abismo y sus ojos vacíos. Sin embargo, lo que la perturbó fue el bote que regresó flotando hacia la orilla. Ahora estaba vacío. A medida que los fuegos artificiales estallaban en el cielo, la figura avanzó hacia la multitud. Nadie más pareció notar que el agua comenzaba a teñirse de rojo. Capítulo 3, Escocia. Hegmená. En Edimburgo, las festividades de Hegmená llenaban las calles con luces, música y el calor de las hogueras. Thomas caminaba por el puente de Edinville cuando escuchó un grito distante. Miró hacia el río y vio algo flotando, una antorcha encendida, su llama azulada contrastando con el agua negra. Curioso y temeroso a la vez, siguió el rastro del fuego hasta un callejón. Una figura alta, envuelta en una capa oscura, lo esperaba. No entres al año nuevo sin pagar el precio del viejo, dijo. Antes de que pudiera reaccionar, Thomas sintió una mano helada en su hombro. Todo se oscureció, y cuando recuperó la conciencia, estaba solo, pero el puente ya no estaba. Había sido reemplazado por un abismo sin fondo. Capítulo 4, México. Las 12 uvas. En una pequeña casa de Guanajuato, Sofía se preparaba para el ritual de las 12 uvas. Al sonar las campanadas, hizo un deseo con cada fruta, deseando prosperidad, salud y amor. Pero al morder la sexta uva, sintió algo duro en su boca. Escupió una semilla negra, pero esta no era de uva. Era un diente humano. Confundida, miró al plato. Las uvas restantes ahora estaban cubiertas de un líquido oscuro y espeso. Las campanadas continuaron, pero cada vez que intentaba levantarse, algo invisible la mantenía en su silla. Cuando el reloj marcó la última campanada, la puerta principal se abrió sola. En el umbral, una sombra con ojos rojos brillantes la observaba en silencio. Capítulo 5, Rusia. La quema de deseos. En Moscú, los habitantes escribían sus deseos en un papel, lo quemaban y arrojaban las cenizas a sus copas de champán antes de beberlas.
Dimitri, un joven arquitecto, siguió el ritual al pie de la letra. Al encender el papel, las llamas formaron un rostro que lo observó fijamente antes de desvanecerse. Esa noche, soñó con un bosque cubierto de nieve, donde un grupo de figuras encapuchadas se reunía en círculo. Al despertar, encontró cenizas en sus manos y marcas de quemaduras en su pecho. Afuera, la nieve había cubierto completamente la ciudad, pero ningún sonido provenía de las calles. Moscú había quedado atrapada en un silencio sepulcral. Capítulo 6. Sudáfrica, la quema de lo viejo. En Johannesburgo, la tradición de quemar muebles viejos simbolizaba deshacerse de las malas energías del año anterior. Saifou, un joven estudiante, miraba cómo su familia encendía una fogata con una silla antigua que había pertenecido a su abuelo. Cuando las llamas alcanzaron su punto más alto, escucharon un crujido que no venía de la madera. Una figura alta y esquelética emergió del fuego, su rostro formado por cenizas y brasas incandescentes. «No pueden quemar lo que nunca olvidaron», dijo con una voz que parecía provenir de múltiples gargantas. A partir de esa noche, la sombra del abuelo comenzó a aparecer en los rincones de la casa, cada vez más sólida y menos humana. Capítulo 7. Italia, el lanzamiento de la fortuna. En Nápoles, la tradición dictaba arrojar objetos viejos desde las ventanas para atraer la fortuna. Luisa lanzó un espejo agrietado que había heredado de su abuela. Cuando el vidrio se rompió contra el suelo, un eco agudo resonó por toda la calle. Esa noche, mientras dormía, soñó con su reflejo en el espejo roto. Pero el reflejo no era el suyo, era una mujer con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Al despertar, las piezas del espejo estaban en su mesita de noche, ensambladas como si nunca se hubieran roto. Capítulo 8. India, el Festival del Fuego. En un pueblo del sur de India, el ritual del fuego marcaba el comienzo del año. Ravi, un joven monje, lideró la procesión, portando una antorcha ceremonial. Mientras caminaban hacia el altar, una sombra oscura danzaba entre las llamas, burlándose de sus movimientos. Cuando encendió el fuego principal, una figura hecha de humo emergió y habló con una voz resonante: «El fuego no purifica, solo despierta». Esa noche, los habitantes del pueblo comenzaron a desaparecer uno por uno, dejando solo el olor del humo tras de sí. Capítulo 9. Estados Unidos, la bola de Times Square. En Nueva York, la caída de la bola en Times Square simbolizaba el inicio del nuevo año. Miles de personas se congregaron para ver el espectáculo. Entre ellos estaba Claire, quien notó algo extraño cuando la bola comenzó a descender. La multitud dejó de moverse, como si estuvieran congelados en el tiempo. Cuando la bola tocó el suelo, una grieta gigante se abrió en medio de la plaza. Desde las profundidades, una criatura con extremidades largas y ojos brillantes emergió, reclamando el tiempo que se robó. Claire fue una de las pocas que pudo escapar, pero el reloj de Times Square marcaba una hora que nadie entendía. Capítulo 10. Egipto, la medianoche en el Nilo. A orillas del Nilo, una celebración ancestral volvía a realizarse después de siglos. Khaled, un arqueólogo, fue invitado a presenciar el evento. A medianoche, un sacerdote recitó palabras en un idioma olvidado, y el río comenzó a brillar con un tono dorado. Del agua emergieron figuras humanas con rostros de animales, vestidas con ropas doradas. El año nuevo trae lo viejo, proclamaron, antes de arrastrar al sacerdote al agua. Khaled logró huir, pero no antes de sentir cómo sus propios rasgos comenzaban a transformarse. Capítulo 11. Alemania, los gritos del plomo fundido. En Berlín, el ritual del Bleichessen, donde se vierte plomo fundido en agua para interpretar augurios, cobró vida de manera literal. Greta vio cómo las figuras de plomo que moldeaba tomaban formas grotescas, rostros, garras,
ojos que parecían observarla. Uno de los fragmentos saltó del agua y le dejó una marca ardiente en la muñeca, un símbolo que no pudo reconocer. Esa noche, figuras de sombras con formas similares la acecharon, susurros llenando su habitación hasta que las campanas del amanecer las dispersaron. Capítulo 12. Australia. Las olas de medianoche. En Sídney, la llegada del Año Nuevo se celebraba con fuegos artificiales sobre la bahía. Mark, un fotógrafo, capturó una imagen peculiar, un rostro humano formándose en las olas que rompían contra la orilla. Cuando revisó sus fotografías, notó que ese rostro estaba en varias tomas, cada vez más definido, hasta que pareció mirarlo directamente. Esa noche, el sonido del agua resonó en su apartamento, acompañado de risas que no venían de ningún lugar visible. Capítulo 13. Turquía. Las sombras de la medianoche. En Estambul, el ritual de dejar la puerta abierta para que la suerte entrara en el hogar tomó un giro siniestro para Elif. A medianoche, una brisa fría atravesó su apartamento, y las luces parpadearon. De la puerta abierta emergió una figura oscura que no tenía rostro, pero parecía llevar siglos acumulados en su presencia. El tiempo no es amable con quienes lo niegan, dijo, antes de desvanecerse. Sin embargo, en el suelo quedó una llave antigua, cuyos grabados mostraban escenas del pasado de Elif que ella había intentado olvidar. Capítulo 14. Canadá. Las luces errantes. En una remota villa de Quebec, las auroras boreales iluminaron el cielo de manera inusual. François las observó desde su cabaña, hasta que una luz particularmente brillante descendió del cielo, deteniéndose frente a su ventana. Cuando abrió la puerta, encontró una figura brillante que hablaba en un idioma que no podía comprender. Esa noche, François perdió completamente la noción del tiempo, viviendo fragmentos del pasado y futuros alternativos hasta que amaneció. Capítulo 15. Argentina. La vigilia infinita. En Mendoza, la tradición de quedarse despierto hasta el amanecer se convirtió en una pesadilla para Martín. A medida que avanzaba la noche, notó que el reloj avanzaba más lentamente. Las últimas 2 horas antes del amanecer parecían interminables, y cada minuto transcurrido era acompañado por un golpe en la puerta de su casa. Cuando finalmente abrió, encontró una figura que era él mismo, pero envejecido, sosteniendo un reloj de arena vacío. El tiempo no espera a nadie, salvo a ti, dijo su otra versión, antes de desaparecer. Capítulo final. El lazo eterno. En cada rincón del mundo, los eventos sobrenaturales convergieron en un instante. Los sobrevivientes comenzaron a unirse, cada uno llevando consigo una marca del ritual que habían vivido. Un antiguo reloj en Italia comenzó a resonar, marcando 13 campanadas, desatando una energía que conectó las experiencias de todos. Descubrieron que eran piezas de un rompecabezas más grande, cada uno un ancla de un ritual que mantenía al tiempo en equilibrio. Pero el reloj no marcaba el inicio de un año nuevo, sino el reinicio de un ciclo eterno. A medida que intentaban desentrañar el misterio, el tiempo comenzó a deshacerse. Sus propios recuerdos se mezclaron con los de sus versiones pasadas y futuras, atrapándolos en un bucle infinito mientras el mundo retrocedía hacia un caos primordial. Epílogo. El 1 de enero nunca llegó. Para los pocos que aún podían percibir el flujo del tiempo, cada segundo era una eternidad. El mundo permanecía atrapado en la última campanada de la medianoche, un eco constante que resonaba en los vacíos de la existencia. Desde lo alto de un reloj monumental, las figuras de los sobrevivientes se convirtieron en guardianes silenciosos de un tiempo que ya no avanzaba. Eran los vigías de un mundo suspendido, esperando el momento en que el reloj marque un nuevo comienzo o su final definitivo.